Evangelio de septiembre 5, 2016, del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre, de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y disentían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de la primera carta de San Pablo a Corintios. Hay entre ustedes una inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe. Uno de ustedes vive con la mujer de su padre, y todavía andan ustedes presumiendo. Más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Reúnanse y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Muy bien. Vemos precisamente la radicalidad de la propuesta de San Pablo a los Corintios. Este hombre que en su tiempo tenía por mujer a su madrastra, literalmente, la esposa de su propio padre, ciertamente no su madre, pero sí la esposa del padre, y él la tenía por mujer. Como San Pablo dice, ustedes andan presumiendo y sin embargo hay una enormidad, una inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe. ¿Cuántas veces nosotros soportamos y toleramos muchas situaciones? Nos enteramos de que la hija de la comadre está embarazada y va a abortar y nos quedamos callados. Nos enteramos de que nuestro amigo tiene una amante o dos, o es adicto a andar con mujeres siendo un hombre casado y no decimos nada. Nos invitan los propios amigos a salir de juerga y nos invitan mujeres y no decimos nada. O inclusive entre mujeres también, en reuniones de mujeres, se sabe que la fulana anda con aquel, con el esposo de la otra, y no decimos nada. Nos volvemos como los fariseos y los escribas, unos cristianos de apariencia, y podemos traer una cruz en el pecho, pero nuestro corazón está lleno de lodo y de inmundicia. La pregunta fundamental del Evangelio es esta: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Cuál es el sábado? El sábado era el día del Señor, el Shabbat, el día de descanso. Mas no era un día de descanso para el hombre, por el hombre, sino que era el día que se separaba de la semana para gloria de Dios. Después de 6 días de trabajo, la gente se detenía en sus trabajos para recordar a Dios, para comulgar en comunión, ¿verdad? Y al decir comulgar no me refiero a recibir el pan o el cordero, sino a la comunión, a estar platicando, a tener una relación profunda con Dios. Sin embargo, los fariseos y los escribas habían ido torciendo las cosas, de forma tal que sacaban provecho personal de la manera que ellos quisieran. Se habían olvidado del mandamiento de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu vida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora se hacían muchas cosas, pero únicamente como apariencia. Por eso la escena del Evangelio es tremenda. El Señor entra un sábado, sabe que se va a encontrar ahí a este tullido de la mano. El hombre está con la mano derecha paralizada, ha perdido la dignidad, no puede trabajar. Los demás no le importa. A los demás no le importan. Están espiando a ver si Jesús
trabaja en sábado. Pero se olvidan que la ley establecía que no se podía, la ley mosaica, su propia ley, la de los fariseos y escribas, establecía que no se podía hacer un trabajo servil, mas no que no se pudiera hablar. El Señor, primero que nada, lo pone enfrente de todos. Párate ahí, en medio de todos los demás. Párate. De forma tal que todos podamos observarte. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, preferimos voltear la cara para no ver al pobre, para no ver al lisiado, para no ver al huérfano, para no ver a la viuda, para no ver al adicto? ¿Cuántas veces preferimos voltearnos y decir, bueno, aquí no pasa nada, yo paso aquí junto a estos y yo ni siquiera volteo a verlos, no tengo por qué enterarme, no tengo por qué sufrir con ellos? Así yo puedo seguir haciendo mi vida como a mí me dé la gana. Y Jesús dice, no, ponlo enfrente de ti para que lo observes. Y te hace esta pregunta, ¿te es permitido hacer el bien o el mal? Vemos claramente cómo los fariseos escogen la muerte. Mientras Dios encarnado, verdadero hombre y verdadero Dios, Jesucristo de Nazaret, le devuelve la sanidad al hombre. Estira tu mano, extiende tu mano para quedar curado. La respuesta de los hipócritas, de los fariseos y los escribas, es pensar cómo matar al Señor. De la misma manera, San Pablo dice, saquen de en medio de ustedes a este que está haciendo estas cosas. Reunidos y con el poder y en el nombre del Señor, entréguenlo a Satanás para castigo de su cuerpo. Recuerdo hace ya varios años a una cierta mujer, compañera mía de estudio, que había corrido de su casa, no recuerdo si era a su hijo o a su hija, porque se había unido con, si era hija, con un muchacho, y si era hijo, con una muchacha, no me acuerdo exactamente. Vamos a pensar que era su hijo, que su hijo se había unido con una muchacha. Y aunque la señora tenía una casa muy grande y un terreno grande donde había una casa donde podían vivir ellos, no se los permitía, ni siquiera les permitía entrar a su casa por el hecho de no estar casados por la iglesia. Uno a estas fechas dice, hombre, qué radical, qué grosera. En realidad está aplicando el mismo deseo de bondad y de bienestar que Pablo. Ponerlo enfrente de ti y por amor decirle, mira, te voy a retirar la palabra. Si tú, comadre, le dices a tu hija que aborte, no vas a tener más lugar conmigo. Te voy a tener mis oraciones, pero yo ya no te voy a tratar. A veces duro, pero evitemos caer en el relativismo. Evitemos, por el amor de Dios, ir de acuerdo con las cosas que no podemos ir de acuerdo, aunque nos cueste la vida como al Señor. En eso daremos verdadero testimonio cristiano. Oremos pues unos por otros, pero tengamos muy claro hacia dónde nos llama el Señor. Dios les bendiga, hermanos.